¿Cómo están todos ustedes? Muy bienvenidos. Hacemos Éticos y Morales por las pantallas de Canal 30, como es habitual todos los días jueves. Yo marco las 22 horas con 3 minutos desde Café Branch, acá en la 2 Oriente, 1 Sur, 1 Norte, de nuestro amigo Miguel Letelier. Interesantes invitados el día de hoy. Es complicada la situación climatológica en estos momentos en la región del Maule y en el centro sur del país particularmente. Hay cortes de ruta en la CH115 a la altura del sector La Mina. Hay 3 cortes, suspendida el tránsito hacia allá, 14 personas que están aisladas en Romeral. Así que hay que tener mucha precaución y prevención para enfrentar esta nueva sistema frontal que ingresa en un rato más. Es cálida la noche, sin embargo se pronostican tormentas eléctricas para nuestra región. Hay peligros de derrumbes, hay que tener mucho cuidado, mucha precaución también al conducir. Tenemos interesantes invitados el día de hoy acá en Éticos y Morales. Sean todos ustedes muy bienvenidos. En la 2 Oriente, 1 Sur, 1 Norte, nuestro amigo Miguel Letelier, que hasta ahora anda jugando fútbol a la europea con lluvia, como se jugaba antiguamente. Tenemos el mejor desayuno, almuerzo, 11 acá en Café Branch de la 2 Oriente, 1 Sur, 1 Norte, para las reuniones, para que venga con la familia. El cheesecake de frambuesa maracuyá que le gusta a nuestro Sami Alala France, que está junto a nosotros el día de hoy también acá. Ricardo Jara prefiere el pay de limón, por cierto, con un buen café. Chocolate caliente para nuestro amigo Vito García Viedma. No falla el día de acá. Para mí el café irlandés, usted sabe, con un toquecito de whisky. Impecable acá en Café Branch. Aplauso para Café Branch. Oye, quiero saludar inmediatamente a nuestros invitados el día de hoy. Quiero partir por nuestro diputado de Maule Norte de la UDI, don Felipe Donoso. Diputado gentil por estar junto a nosotros, gracias por venir. Muy buenas noches, Jaime, muy buenas noches a todas las personas que hasta ahora nos acompañan. De Café sabe el hombre, Patricio Avilés del Partido Socialista, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál prefiere usted? Yo prefiero ¿El americano? No, prefiero un espresso arábico grano fuerte. Ah, mira, no sé, el hombre sabe, el hombre sabe. ¿El hombre sabe usted, don Felipe? Expreso doble. Expreso doble, tradicional. Y seguimos corriendo. Ojalá que viniese un café tipo cazuela, porque no, bueno para la cazuela. No, es para la hora de almuerzo. Oiga, vio al subsecretario como de energía, como... Sí, trató de hacer algo simpático y se excedió. Se excedió. Oye, tenemos harto tema que hablar el día de hoy. Quiero meterme inmediatamente en lo que hizo relación con esta controversia que existe con las transferencias de recursos directos desde el MIMBU, que desató la renuncia del Ceremi de Antofagasta del Partido Revolución Democrática, que repercutió, por cierto, en la Fundación Democracia Viva, que era dirigida por un funcionario de la Subsecretaría de Defensa, Felipe Andrade, a su vez pareja de la diputada Catalina Pérez, todos ellos de Revolución Democrática, 426 millones de pesos que están teniendo repercusiones e investigaciones también en diferentes regiones. El Maule, por cierto, no voy a estar ajena, hay alguna controversia ahí con Rodrigo Hernández de Revolución Democrática también, una polémica con Fidel Espinosa, senador a través de las redes sociales, donde se acusa que habría transferido cerca de 45 millones a Fundación Urbanismo Social el día 15 de diciembre del año pasado. Felipe Donoso, ¿qué le parece todos estos coletazos que están afectando la gobernabilidad el día de hoy? Bueno, lamentablemente esto se va conociendo a través de una fundación, que era lo más evidente, que era la Fundación Democracia Viva, a la cual adquiere por trato directo 426 millones de pesos en distintos programas, los cuales son asignados directamente por el Ceremi de Antofagasta, quien era a su vez
previamente en el periodo parlamentario anterior el jefe de gabinete de la diputada Pérez, y quien el directivo de Democracia Viva es la actual pareja de la diputada Pérez. Entonces, el vínculo se hace siempre a través de la diputada Pérez. Todo de Revolución Democrática. Todo de Revolución Democrática, y luego vamos conociendo más antecedentes y vemos que hay 7 fundaciones en Antofagasta, las cuales en total suman 3.000 millones de pesos. Y entre ellas aparece una fundación que a la vez el vínculo nuevamente Revolución Democrática y presta servicios en Antofagasta, en el Maule y en Los Lagos. En Talca o la región del Maule un monto no tan alto, en la región de Antofagasta son 500 millones de pesos, en el Maule son alrededor de 47, 50 millones de pesos y 150 millones de pesos en Los Lagos. Esto suena mal, ¿eh? Uno la verdad que trata de ser lo más acucioso, porque a mí no me gusta desprestigiar personas, y la verdad que con el Ceremi aquí he tenido una buena relación, pero lamentablemente no es algo que huela bien, que una fundación como que se vaya saltando en Ceremi afines. Sí, y debo reconocerlo, aquí el Ceremi no firmó los tratos directos, sino que lo firmó su subrogante. Pero esta fundación no había tenido nunca contrato en esta región. Patricio Belé, vamos despejando algunos temas. Contraloría ha solicitado 5 días a partir de hoy para que se entreguen todos los antecedentes. Despejar inmediatamente la X de que acá no se está apuntando a algún tipo de delito o de irregularidad, sino más bien hay un tema más político de fondo, y lo señala el propio ministro Montes, lo señala el propio presidente de la República. Un descriterio. O sea, partamos del hecho de que este es un procedimiento que es de larga data, ¿no? O sea, las transferencias de este tipo. Basta señalar que en el caso del Maule, yo tengo un registro de alrededor de 26 transferencias, ¿no? De esas son 4 de una fundación, 3, y el resto son municipios. Entonces uno podría decir el municipio de Talca del orden de los 500 millones, ¿te das cuenta? Pero es un procedimiento que yo creo que producto de lo delicado del sistema, de lo que señala el diputado Donoso, de los vínculos políticos, requiere, como ha señalado el presidente, de una revisión del método, del sistema, del modelo. Claramente. Que tiene que ver, no se puede porque requiere cierto resguardo, un resguardo más transparente. Yo no emito juicios, pero está claro que cualquier persona que haya trabajado tiene posibilidad, esa institución, de tener acceso al Estado. Y no es prohibitivo que no lo haya hecho nunca, porque si no, yo tengo amigos de varios colores que no son solo del mundo mío, que también entraron, incluso en algunos casos por sugerencia mía. La principal debilidad aquí es que son contratos de trato directo. Bueno, y que son muchas veces los empleadores previos, que son las sociedades en que participaban, que son en el fondo con vínculos cercanos. Y en el caso de Democracia Viva es un poco más escandaloso, ni siquiera tenía el giro, declarar un impuesto interno para el servicio que prestaba en la región de Antofagasta. O sea, no tenía giro de construcción y tenía que ejecutar gran parte de su proyecto era construcción en los campos. A ver, pero pongámonos de acuerdo en una cosa, porque yo estoy de acuerdo que aquí hay un tema de delicación de ese resguardo político que más bien, voy a decirlo así, bien estúpido, porque yo claro que no lo haría así. Después es una cosa de sentido común. De experiencia. De sentido común. Si estas cosas, sobre todo en comunidades pequeñas que se sabe todo, uno tiene que tener una precaución muy alta. No es ni la primera empresa que no tiene el giro que cumple, porque usted conoce muchos de los suyos que le hicieron lo mismo y se descubrió que no tenía giro. No, porque yo digo pero que aquí hay un tema trato directo. político. Yo contrato a alguien para que ejecute algo específico y no tiene ni el giro. Eso es lo que no Lo que calza. pasa, y por eso es que la Fiscalía entra con tanta fuerza de oficio. No, lo que pasa, a ver, partamos del hecho de que el proceso de
de construir un país más transparente, con resguardos que tienen que ver con todos los procesos de compras públicas, es un proceso que se desarrolla de hace bastantes años por iniciativa desde los gobiernos de Frei en adelante, para hacerlo preciso. Pero antes era mucho contrato directo. Mucho, pero mucho. Y gran parte de este proceso de transparencia se hizo en el gobierno de Lagos, producto de un acuerdo, porque había un problema. No, está claro, por eso digo. Entonces, pero, lo que hay aquí es un pero tema pensamos más que estábamos político. más avanzados. O sea, no, porque si no, si no, no tendríamos los líos en la municipio. Pero para hacerlo preciso. Lo que yo digo, aquí hay un tema que hay que volver a superar, ¿vale? Es decir, hay que buscar los mecanismos para que todos los procesos sean licitados independientemente de las características que tienen, porque además hay normas de resguardo en casos de emergencia para usos urgentes. Efectivamente, los casos de emergencia merecen un tratamiento especial, pero no así todas las acciones del Estado, y claramente aquí los montos eran altos, no era algo que hubiera un proveedor único, no había, creo yo, la justificación para el trato directo en esos montos. Es distinto si hubiese sido el caso de emergencia, lo que está pasando hoy día. No podríamos pensar que por muy caro que nos salga una retroexcavadora para sacar, hay que contratarla. Después veremos que se haga bien, digamos, pero primero hay que llegar a rescatar a las personas, y en esos casos hay que contratar. Ahí da lo mismo, hay que ser un poquito más flexible. Pero cuando hay tiempo, cuando estamos hablando de un proceso de largo data, en campamento, en que yo requiero una acción especializada, que la hacen varias personas en Chile, ¿cierto? Hay varias fundaciones que hace mucho tiempo, o sea, conocemos todo a un techo, conocemos todo a varias fundaciones, y comienzan a aparecer fundaciones nuevas que no tienen los giros determinados, que hay mucha cercanía, tanta como que trabajaba con con la pareja del contratado. Entonces eso huele muy mal, sobre todo en el caso de Democracia Viva. El resto podemos ver errores administrativos, pero yo creo que en el caso de Democracia Viva ahí hay un problema penal que tiene que despejarse, y espero que se haga lo antes posible para que no siga escalando. Esto puede tener, o sea, si queda ahí entre medio, podemos tener un escándalo mayor. Habló la diputada Mercedes Bulnes del oficialismo. Revisamos las declaraciones a través de un video. Ricardo Jara, nuestro director, ya lo coloca al aire y lo comentamos luego. Estos últimos días hemos tenido una gran ofensiva mediática a raíz de lo que pasó en la Seremía de Vivienda en Antofagasta. Al respecto, no podemos hacer defensas corporativas. Hay que investigar lo que sucedió, hay que investigar si hay responsables. El Seremi renunció también el militante de Revolución Democrática que trabajaba en el Ministerio de Defensa, el señor Andrade, que era pareja de la diputada Catalina Pérez. No me cabe duda que Catalina es una mujer honesta, pero también no me cabe duda que debemos mostrar, en este caso demostrar, nuestra integridad. Así como se ha acusado en el pasado a funcionarios públicos que no cumplían los estándares de probidad necesarios, hoy más que nunca, exactamente porque no toleramos la falta de probidad, no toleramos la falta de transparencia en las actuaciones de nuestras autoridades, debemos exigir la mayor transparencia, la mejor investigación posible, y que se cumpla con las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan. La diputada Mercedes Bulnes me quedó con un par de frases. No vamos a hacer defensas corporativas, que se realice la mejor de las investigaciones posibles. Si hay falta la probidad, que se responsabilice a los involucrados, y haya también responsabilidades políticas. Por eso, ¿te parece coherente la declaración? Me imagino. Yo tengo una opinión un poquito probablemente extrema que eso. Yo creo que ¿Más extrema? Sí, porque un tema, hemos tenido experiencia de situaciones de demandas judiciales e investigaciones que han terminado en cero, que han declarado que no hay delito. Allí esperemos que se investigue. Yo tengo la impresión que no hay delito porque el sistema prevé un sistema de asignación, no hay ningún resguardo. Lo que sí es que no es tolerable desde el punto de vista de los compromisos con el Estado,
que una persona respalde o garantice este tipo de cosas. Por tanto, independientemente de lo que suceda, desde el punto de vista de las investigaciones, hay una responsabilidad que hay que... política. Absoluta, no marginal, ni siquiera porque o cortamos esto a tiempo, desde el punto de vista de lo que se hace, o si no son prácticas que empiezan a suceder continuamente y eso es muy complicado. Taxativa la diputada, la única parlamentaria oficialista que ha salido claramente en sintonía de lo que está reclamando la ciudadanía en este caso, investigación y que se tomen las medidas correspondientes, diputado. Mire, yo creo que aquí hay hechos gravísimos, que hay claramente una responsabilidad política desde la subsecretaria hacia abajo. Habrá que ver qué grado de responsabilidad política tiene, pero claramente se va dando el vínculo. En mayo existía un correo de los funcionarios del Servio Antofagasta advirtiendo. Mire, y el senador Latorre, que digamos es afín, parte diciendo que en mayo la subsecretaria había avisado al ministro, el ministro lo corrige en público, el senador dice que está acorde a lo que dice el ministro, no admite que efectivamente se había equivocado, pero luego termina hablando de corrupción. O sea, para que Latorre incluso está hablando de corrupción, aquí hay un problema, porque es el senador del partido, él, además de la zona. Entonces, creo que aquí hay temas graves que vamos a ir conociendo y espero que se desentrañe toda la trama, cosa que esto lo cortemos de raíz. Esto no puede ocurrir en Chile porque en la medida que ocurre, independiente del partido que ocurra, esto se va instalando como una práctica que va deteriorando las democracias. Lo que tenemos que evitar es que esto ocurra. Y para eso esperamos una profunda investigación de la Fiscalía, de la Contraloría y sobre todo del mismo Ministerio, para que las acciones preventivas desde el jefe, digamos, sean más efectivas. Si esto no puede ser que el Estado termine financiando campañas, termine financiando a personas, termine financiando no sabemos qué. Pero sí sabemos que la Fundación Democracia Viva recibía aportes del CERVEL para la campaña de la prueba. Luego, mientras estaba realizando servicios a la Seremía de Antofagasta, es la misma cuenta corriente. Entonces, por eso es importante, y eso lo pedimos hoy día en la querella que presentamos en la mañana, que se transparenten esas cuentas. Queremos ver qué pasa en esos movimientos bancarios. Que se liberen esas cuentas. Claro, tanto de la misma fundación como de quienes administraban, porque queremos saber dónde terminaron esas plata. ¿Qué es lo que hacían? Hacían campañas, financiaban viajes, enriquecimientos personales, o efectivamente hacían el servicio que decían prestar y estamos todos equivocados. Pero creo que merece una situación como esta, una investigación profunda y que se revele claramente cuál es la situación. Y no solo en este caso, que este es el más evidente, sino que en todos los que han ido apareciendo como posible mecanismo de financiamiento o de acción política o de alguna otra índole. Patricio Vilés, el ABC de la política, no enfrascarte en una discusión vía redes sociales, vía Twitter, como ocurrió el día de hoy también con el senador Fidel Espinosa y el propio Rodrigo Hernández, donde Seremi del Mimbo, donde él explica que fue una licitación, que no fue una asignación directa, explica también que él se había inhabilitado, explica que no era director ni tampoco gerente, sino más bien un simple trabajador de la fundación antes de ser Seremi. Esa situación también habló hoy día el delegado presidencial Humberto Quevedo, que recomendó no caer en este tipo de aclaraciones o discrepancias a través de las redes sociales. Bueno, vivimos en un mundo donde esto pasó a ser un punto clave, o sea, voy a decir una barbaridad, pero que un subsecretario tenga que hacer una presentación por TikTok, a mí me parece ya que entramos en un mundo raro, por lo menos que yo no estoy acostumbrado. Porque la política tiene que ver con el lenguaje, no tiene que ver solo con construir imagen. Con el mono. Con el mono. Ahora, vivimos en una situación además tensa, políticamente muy tensa. O sea, este mismo cuento de
se agregan cosas raras, que la fundación recibió plata de la prueba. Yo no sé quién inventó eso. No, amigo mío, salvo que hubiera habido aportes del CERVEL para la campaña. Efectivamente. Y para la campaña de la prueba, amigo mío, no hubo plata del CERVEL. No, hay aportes. Se inscribió la Fundación Democracia Viva para hacer como aportes, receptor de aportes y recibió aportes. Pero lo que te estoy diciendo es la campaña de la prueba, para la campaña de la prueba y rechazo, no hubieron aportes públicos. No, pero yo estoy explicando exactamente lo que pasó, no mezclemos las cosas. Lo que estoy diciendo es que para poder recibir aportes es para poder gastar en la campaña, hasta donde yo sé. Ya, pero y como no hay... ¿Dónde se complica la situación? Para que lo entendamos. Es que esta misma fundación que recibía aportes en su cuenta, y que después debía rendirlo al CERVEL, también recibía platas de la Seremía de Vivienda de Antofagasta en la misma cuenta. Lo que estoy diciendo es entonces, que un parlamentario ahí comienza a haber un problema. Dijo la campaña de la prueba, entonces digo que la campaña no puede ser en otra, yo no estoy discutiendo que no puede ser en otra. Es la campaña de la prueba, porque es la única campaña que ha existido que las fundaciones se podían inscribir como receptores, no los partidos ni los candidatos. Aquí esta fundación en el fondo hizo como el rol de un candidato en una campaña normal, se inscribió para recibir aporte y pero no son aportes públicos, porque no había recursos públicos. Tampoco tuvo devolución por voto, es verdad. Exacto, no había recursos públicos en esa campaña. Entonces, ahí hay un tema que yo quiero que se súper recuerdo. Hay que resguardar porque el oficialismo tiene que resguardar además porque estamos en un periodo políticamente tenso, entonces cualquier cosa, por menor, intermedia, es un tema de... O sea, tú puedes pasar a acusación constitucional por cualquier cosa, da lo mismo a esta altura de la vida. Porque el o congelamiento de relaciones. Claro, cualquier cosa porque estamos en un clima tenso, para que no nos engañemos nosotros. O sea, que nosotros tengamos que negociar acuerdos con los republicanos es porque no hay espacio entre medio. No hay espacio hoy día entre medio. Felipe Donoso, y en este mismo sentido ya de lo que dice relación con esta nueva arista que se abre en controversia, se busca también responsabilidades en torno a la solicitud de renuncia por parte de Jaime Moreno, por ejemplo, de manera muy drástica y taxativa. Sin embargo, veo en otros parlamentarios de oposición, el caso suyo, el caso de Jorge Guzmán, un poco más cauteloso en esta decisión. Hago la comparativa con el año pasado Manuel Yáñez de la Seremi de Desarrollo Social y Familia, que fue incluso en el propio Parlamento, toda la bancada de diputados de oposición. Acá veo un poco más de cautela. Yo creo que el caso del Seremi de Desarrollo Social era mucho más nítido. Teníamos un Seremi que grababa un video desmintiendo otro video que mostraba lo mismo. O sea, en uno estaban en obras y en el otro, según estaba listo. Pero evitaba mostrar las obras del mismo edificio. Lo que caía en el ridículo. Mismo operador que terminó no accediendo o no recibiendo a una persona en situación de calle que posteriormente muere. Entonces, esa intención de defender lo indefendible, de defender a un operador al cual él, más que defender, tenía que exigirle, fue lo que detonó que nosotros en conjunto viviéramos lo que era evidente la salida del Seremi de Desarrollo Social, cosa que terminó siendo. ¿Se observa más prudencia en este caso? En este caso tenemos un dato que efectivamente aquí se contrata en 3 ocasiones a una fundación por un monto de alrededor de 50 millones de pesos. Los datos malos, por así decirlo, es que es primera vez que es el anterior empleador del mismo Seremi, pero el mismo Seremi se abstiene, no saca su exactamente, fue la fórmula por... Se inhabilita, dice él. No saca, se inhabilita o pide el día de libre, no sé, porque eso no me consta, pero lo que sí me consta es que él no lo firma y lo firma la subrogante. Entonces, ahí hay al menos un acto de prudencia, pero claramente debió haber ido un poquito más allá. Y sobre todo, con un dato que quizás él no conocía, que esta misma fundación estaba recibiendo 500 millones en Antofagasta. Entonces, esa es la relación que empieza a ser cuestionable este contrato. Quizás por sí solo
sería menos cuestionable que lo que va pasando, que tenemos en una región una serie de fundaciones con una serie de contratos por montos muy altos y que además se vincula al mismo partido en otra región y que además era su empleador. O sea, ese quizás es el problema político que debe resolver y que tiene que conversar seriamente con su ministerio porque lamentablemente esto, si no se aclara bien, evidentemente no lo va a dejar ejercer su cargo. Despejar que no es la misma fundación, Democracia Viva. No es Democracia Viva. Fundación Urbanismo Social, que es otra fundación, que donde él fue empleador, donde él trabajó. El Urbanismo Social era el director jurídico y a la vez el representante en la región. El asesor jurídico. No, director, el cargo que él describió. Claro, pero no es Democracia Viva, pero sí tiene esta relación por eso. Pero a mí lo que me parece, por eso estoy diciendo que de pronto estos temas que pasan a la política en los detalles más chicos. Porque lo que está detrás, o sea, si yo lo extrapolara, estaría súper complicado, porque tendría que clasificar dónde trabajo antes de cualquier cosa, ¿te das cuenta? Entonces, si trabajé en una AFP y le toca un gobierno de otro signo, no podría ser porque trabajó. Entonces, yo creo que el problema es la fórmula que se está tratando de instalar, es una idea general de que aquí ha habido cosas, y vuelvo a repetir, este es un sistema que viene de larga data, no es de ahora. Además que estamos frente a un partido que ponía un estándar, y tenemos un ministro que daba una entrevista diciéndonos que él que esta generación tenía un estándar superior que la de los 30 años anteriores. Sí, pero estamos hablando del ministro Giorgio Jackson, de Revolución Democrática, en ese mismo... Ustedes no tienen calidad para poder hacer ese tipo de cosas. Por supuesto que sí. Que no, hombre, porque resulta que hay un historial político del país respecto a las fuerzas políticas. O sea, nosotros tenemos aquí gente que castifica a la dictadura militar como un pronunciamiento y al dictador como un estadista. Entonces yo digo que aquí... Asimismo hay gente que dice que Salvador Allende lo hizo impecable, entonces uno empieza a decir, bueno, si vamos a ir para allá, entonces estamos lo que mal. estoy diciendo, cuando uno empieza lo que pasa es desde el punto de vista del argumento, cuando uno empieza a decir, sabe que usted no puede hablar porque usted en algún momento o algún otro no, eso no es así. Aquí hay un hecho real. El cual tiene que tener la investigación profunda y aclarada. Seamos rigurosos, yo no estoy discutiendo el hecho. Lo que estoy discutiendo es que para refrendar el hecho se argumente una cierta interpretación respecto, porque la calidad moral... ahí entramos a una discusión que podría ser tremendamente fina. Teníamos a la diputada Pérez hasta hace 3 semanas hablando de los corruptos de personas que no habían sido procesadas, y hoy día tenemos esta situación. Ese es el problema. O sea, entonces, ahí es donde empieza a ver... No tenemos no solo procesados, hasta donde yo sé, tenemos autoridades que están sentenciadas incluso. No, pero la diputada Pérez le imputaba delitos a personas que ni siquiera habían sido vinculadas a los casos que estamos hablando. O sea, cuando uno pone ese estándar, cuando uno pasa a ese nivel de ataque, tiene que por lo menos tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? La persona que vive en mi casa no está haciendo negocios turbios. Sí, pero yo puedo decir... Porque además ella era la vocera de esa pero fundación. yo puedo decir que aquí hay figuras públicas, militantes de partidos de derecha, que fueron sentenciados y por tanto son corruptos. Porque la justicia dijo que eran corruptos. Pero ese no no es porque mi caso. lo diga yo, sino porque la justicia lo dijo. Pero ese no es mi caso. No, por eso ni de mis cercanos. Por eso estoy diciendo que discutir sobre ese campo de moralidad, cuidado, porque aquí ha habido un desastre muy colectivo. Esa es la teoría del empate. 22 horas con 32 minutos, hacemos Éticos y Morales acá
en las pantallas de Canal 30 Multicom y también a través de nuestras plataformas www.canal30multicom.cl y nuestro fanpage en Facebook, Canal 30 Multicom. Seguimos desde acá, desde Café Branch, en la 2 Oriente 101 Norte, junto al diputado Felipe Donoso y junto al representante del Partido Socialista, en este caso Patricio Áviles. Pausa y ya venimos con más Éticos y Morales. Aplauso, damas y caballeros. Ya estamos de vuelta, acá en el Café Branch de la 2 Oriente 101 Norte. Mira, Pato Avilés va a destapar una Schweppes. Esta es una bebida, una ginger ale, que yo me acabo de enterar, yo pensé que era nueva, que era de la nueva generación, y Patricio Avilés me dice que no, que es una bebida señera de fuste. Usted la pilla acá, en Café Branch de la 2 Oriente 101 Norte. Los mejores cheesecakes, el mejor chocolate caliente para nuestro amigo Vito García, el pay de limón que le gusta a nuestro Ricardo Jara, y Alain France va con el cheesecake, como la reina Catalina, que era muy buena para los dulces en Francia en la época de la Revolución Francesa, ¿no? Me recuerdo perfectamente, era muy buena acá, los mejores productos en Café Branch. Seguimos haciendo éticos, aplausos para Café Branch, vámonos. Una Schweppes, más se parece a Schwerk, pero bueno. Vamos a seguir analizando lo que está ocurriendo en materia política, contingencia. Me quiero meter en este pacto social, Felipe Donoso, que está llamando el ministro Mario Marcel y el gobierno particularmente, para poder ir en financiamiento de todo esto, protección social a la comunidad para la gente que así lo requiere. ¿Qué le parece este pacto social y esta impulso de una reforma tributaria, que en este país nunca es el momento de una reforma tributaria? No, mire, yo lamentablemente veo al ministro Marcel cada día alejándose más con declaraciones antisonantes. Era bueno Marcel, ahora es más o menos, y después ahora es malo. Es que me llama la atención que era una persona templada, que del fin de semana se ha ido destemplando. Advirtiendo que puede haber un estallido social, hoy día advertía a los empresarios otra cosa. Creo que no es el idioma en que uno va logrando pactar con las personas, y más bien creo que está tirando la esponja. No lo veo buscando un acuerdo, sino que lo veo más bien alejándose del acuerdo y tratando de justificarse en que otros no están dispuestos a transar. Y claramente tiene un problema, que cuando tenemos un ministro de Hacienda que no es capaz de justificarle a la Cámara de Diputados por qué o dónde están 94.000 trabajadores nuevos del Estado, tenemos un problema. Por esos 94.000 trabajadores del Estado, para que el Estado los pueda contratar, le pidieron un certificado a la Dirección de Presupuesto que está bajo su tutela. Entonces, cuando un ministro de Hacienda se para a pedir más plata, vale decir, estrujemos más a los chilenos para sacarle más impuestos, pero no es capaz de justificar dónde están las platas que actualmente tiene el Estado, está en un serio problema. Y lo que le hemos dicho en reiteradas ocasiones, que hoy día no estamos dispuestos a una nueva reforma tributaria. Primero, tenemos que avanzar en una mejor gestión de los fondos públicos. No se nos pueden perder 3.000 millones que no sabemos dónde, no podemos tener 94.000 funcionarios que no sabemos dónde, no podemos tener un informe de los países OCDE que nos dice, ¿sabe qué? Baje todos estos planes que están en malas condiciones, que son un porcentaje importante del PIB. Estamos hablando del 2%, que es cercano a lo que busca recaudar una reforma tributaria. Entonces, tenemos que avanzar ahí. Y luego, si queremos avanzar en temas tributarios, tenemos que apretar más a quienes no están pagando los impuestos. Y en eso hay fórmula. Nosotros tenemos porcentajes bajos de recaudación con respecto a otros países de similares características. Y por cierto que es más lógico pedirle al que no paga los impuestos que pague los impuestos, y no a quien no pague, o sea, a quien es el Mateo, que está siempre pagando los impuestos, sabe que págueme más. Porque usted, como es ordenado, es fácil pedirle más y usted los va a pagar. No, pues tenemos que ir a buscar a quienes no están pagando, que paguen. Esas son las personas que además
tienen un efecto súper perverso, porque en definitiva, por ejemplo, el que no paga el IVA no es la persona que menos tiene. Nosotros decimos, ¿sabe qué? No subamos el IVA porque el IVA es regresivo, normalmente afecta mucho más a quienes menos tienen. Pero quienes no pagan el IVA son empresarios que sí tienen y que además se lo cobraron al cliente, porque no tienen posibilidad de no cobrarlo. Entonces ahí tenemos bastante grasa o espacio para avanzar y tenemos, o sea, es difícil entender que un gobierno se declare que no puede gobernar si es que no tiene una reforma tributaria. Es cierto que quizá, claro, a todos les interesa o quizá es más entretenido o más fácil gobernar con más plata. Pero cuando yo entré al gobierno, este era mi presupuesto, tengo que saber administrarlo. De dónde saco grasa, cuáles planes cortos, cuáles planes fomento, no generar nuevos planes cuando digo no tengo plata. Y estamos generando nuevos planes. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Las prioridades son las anunciadas, para la cual nos falta plata, o las prioridades son las que efectivamente estoy ejecutando. Si las prioridades son, por ejemplo, subir las condiciones de Carabineros, recorto otros planes y se los asigno a Carabineros. Y para los lujos o para las cosas extra, tendré que esperar un nuevo impuesto, porque además el nuevo impuesto, para ser súper claro, muchas veces nos dicen, ¿sabe qué? No está esto hoy día porque no tenemos reforma tributaria, pero la reforma tributaria recién entra en régimen, si hubiese entrado este año, el 2025 a final de año. Entonces, tenemos un problema. O sea, si la reforma tributaria se vota el próximo año, va a entrar el 2026. Y el 2026 ya no es este gobierno. Patricio Avilés, usted es analista económico. Sí, mira, a mí me parece súper entretenido escuchar a Felipe. La verdad, súper entretenido. Por suerte es solo abogado, porque si fuera economista estaríamos muertos. Primero porque una reforma tributaria no es lo mismo que un pacto tributario. Pacto social. Pacto tributario. Son dos cosas distintas. Toda la razón. Son dos cosas distintas. Pacto social es la Constitución. Porque el pacto tributario constituye todas estas piezas que dice Felipe. Pongámoslo encima de la mesa, negociemos qué es lo que hay que sacar aquí, qué es lo que hay que poner allá, el paquete completo. Lo que sucede es que cada vez que se discute reforma tributaria, el argumento es el mismo. ¿Dónde están las condiciones? ¿O hay que sacarle grasa al Estado? Hay 90.000 señores, no sé, yo la verdad que ahí me parece casi insólito porque los diputados, entre esos don Felipe Donoso, aprueban regularmente el presupuesto anualmente en la Nación y en el presupuesto viene normado la cantidad de funcionarios públicos que puede tener cada servicio y los programas que cada servicio puede desarrollar. O sea, no es que a mí se me ocurre la noche a la mañana decir, ¿sabe qué? La dirección de presupuestos puede autorizar sobrecontrataciones y después tiene que justificarla. Y eso es lo que no está justificando. Pero vuelvo a repetir, pero no puede sobre las plantas públicas. No tiene posibilidad. Hicieron. No, sobre las plantas públicas no puede. El problema es que el INE nos dice que están y el ministro dice no sé dónde están. No, te vuelvo a repetir. En las plantas públicas, en la ley de presupuesto, fija la cantidad de plantas. Lo tengo muy claro. Y la única posibilidad de cambiar esa planta es que ustedes rediscutan la norma. Y no estamos hablando de... Entonces eso es imposible. Plantas, estamos hablando de funcionarios a contrata. Y eso, por definición, no son funcionarios públicos. Son funcionarios públicos. No son funcionarios públicos por definición. Porque tenemos tres calidades: planta, contrata y honorario. Y las contratas también están normadas y todos los funcionarios contratados con el erario público, para estos efectos, son funcionarios que reciben plata pública. Lo que nos dice el INE es que hay 94.000 funcionarios más. Lo que nos dice el ministro es que no sabe dónde están porque no ha sido capaz de Felipe, la planta y la contrata están normadas por el presupuesto de la Nación. Eso es. ¿Y los honorarios también? No, porque hay un porcentaje en honorario. Yo puedo armar un programa y agrego más honorario, pero ustedes aprueban ese programa, no lo aprueban marcianos. Entonces, cuidado. Segundo aspecto, si nos metemos en los temas tributarios. Digámoslo francamente, aquí hay un problema. El problema que tiene hoy día el Ministerio de Hacienda es que no ha sido capaz de justificar cómo ingresan 94.000 funcionarios si tiene una ley de presupuesto y además dice que le falta plata. Ese es el problema. Y el problema lo tiene Hacienda y no lo tiene el Gobierno. La Cámara de Diputados dijo, estas son sus reglas y nosotros lo que le estamos diciendo hoy día... Usted lo sabe súper bien.
Porque usted, durante el periodo En la incluso que Comisión usted de fue Hacienda, ni de la gobierno, Cámara de Diputados, ni del administraron Senado, un han sido presupuesto en el cual ingresaron, y se lo doy con datos, 35 personajes en el CENSE desde los presupuestos regionales. Contratados, 35. ¿Ah? Pero en ese minuto no había ningún escándalo. No seamos rigurosos. El tributo es una cosa y el impuesto hay que discutirlo de fondo. Me explico la diferencia. No de forma. La diferencia es que el gobierno de Bachelet a Piñera sacaron y entraron 30.000 funcionarios. El gobierno No, amigo mío. 30.000. Y se lo voy a decir. El lo gobierno mismo de Piñera a Bachelet fueron 34.000 funcionarios. Le voy a decir lo mismo que le dije a un dirigente suyo, a don César el Muñoz. gobierno de Le dije, Piñera... a ustedes sacaron tanto, cuidado porque nosotros también tenemos frutos y nos pueden pedir que Y saquen el más. gobierno de Piñera a Boric, el primer año, ¿Se acuerda del paro? entraron 30.000 personas, al segundo año el INE nos dice ¿Usted entraron se acuerda? 94.000 personas. ¿Tú te acuerdas del paro de la NEF aquí? Esa ¿Por qué fue? es la diferencia. ¿Por qué fue el paro de la NEF de aquí? ¿De cuál de todo? ¿Cuándo asumió Piñera? ¿Por Porque qué? decían que eran más funcionarios. La diferencia fue claro. cuando aparecieron los datos Amigo y se mío, reflejaron. No, si usted considera que los buenos funcionarios son los tuyos, el resto son malos. No, si yo no estoy diciendo que sean buenos o Entonces, malos. lo que Estoy diciendo Claro. que el reemplazo normal entre cambios de gobierno eran es que 30.000 a es que 35.000 sucedió funcionarios, así, sucedió no así, 94.000. No sucedió así, hombre. No Son sucedió. los datos que hay. No, revisa bien. No se porque lo tienen que revisé. revisar los datos. Te lo digo porque yo lo advertí y se lo advertí a un compañero tuyo de partido, a César Muñoz, producto de lo que sucedió en el CENSE y en educación. Se lo advertí, le dije, cuidado, ustedes están haciendo una barbaridad por una cosa súper práctica, que es muy conceptual. Yo, amigo mío, peleé porque hubiera democracia y por tanto yo resguardo al Estado. Yo entiendo que aquellos que no apostaron por eso no lo entienden. Pero eso a mí me preocupa. O sea, yo aspiro a un sistema público que funcione independientemente del gobierno que esté. ¿Sí? Y para eso necesito funcionarios públicos, no gente que entre y salga. Y eso tiene que ser así. Pero desde el punto de vista del tema central, que es los tributos, aquí hay varios problemas. Primero, hay un problema de desequilibrio tributario, y lo advirtió Michelle Bachelet cuando entregó el presupuesto, cuando hizo, si uno lee el documento, cuando presentó el proyecto de reforma constitucional, advirtió que el país tenía un nivel de tensión producto de un conjunto de elementos, y entre uno de esos es el sistema tributario. Y te lo voy a decir, es más de fondo, porque en un país que forma abogados expertos tributarios y ingenieros comerciales expertos tributarios, son para que las empresas jueguen con los tributos. A mí no me vengan a argumentar otra cosa que todo esto, porque yo lo contrato para pagar los menos tributos posibles. Por eso estamos hablando de que estamos dispuestos a avanzar mucho en la evasión tributaria para que esos expertos no tengan pega. Por eso Conchitoro paga renta presunta, hombre. Conchitoro no paga cualquier acto. Amigo mío, Conchitoro aquí en Pecahua paga renta presunta. Y se lo digo, es una barbaridad. ¿Qué significa renta presunta para que la gente entienda? ¿Ah? No se paga renta efectiva, no por ingreso y por renta. Eso tiene un límite de hectáreas hoy día. Claro. No soy un defensor de Conchitoro, no tengo idea de la situación tributaria de Conchitoro, pero me cuesta imaginar que Impuesto Interno no sea capaz de probar que hay empresas relacionadas y que por lo tanto, lo puede hacer. Y que por lo tanto tiene una parcelita que paga renta presunta. Porque para la renta presunta hay un límite de hectáreas. ¿Por qué lo puede hacer? De tributación. Porque se puede hacer. No es fácil. ¿Por qué se puede hacer? No es fácil. Hoy día el Impuesto Interno tiene la Felipe, capacidad de probar que es relacionado. Felipe, se puede hacer. Si lo hacen, quiere decir que hay un problema de impuesto interno. Y si son de capaces eso, de hacerlo, porque quiere decir que hay que hacer un cambio en la norma para evitar la evasión. Exacto. Y eso es lo que le hemos dicho, Mira, al ministro estamos dispuestos. Tú tienes, por ejemplo... Pero el ministro lo que nos dice, hoy día habla de pacto tributario, Sí. pero el pacto tributario presentado es la misma reforma tributaria, la misma, porque no puede presentar otra hasta el próximo año, la misma que la Cámara de Diputados rechazó. No puede cambiarle una letra en su insistencia en el Senado. No puede cambiarle una letra, porque si no, tiene que esperar a el próximo año, en marzo, cuando se cumpla el año desde que fue rechazado. Pero construye un acuerdo tributario. Avancen en un acuerdo tributario.
O sea, yo lo Pero que sí. digo es que yo no puedo vivir en un país donde lo que va a entrar al el Parlamento sistema también. hace injusto. Yo pago más impuestos que muchos empresarios. Por una cosa que está armada, de una cosa loca. ¿Eh? O sea, aquí hay empresas, particularmente, por ejemplo, en el retail, que tienen multi-empresas. O sea, yo tengo Falabella Inmobiliaria, tengo Falabella, tengo varias. Sí, pero eso ha ido destruyendo el tiempo, no sé hoy día exactamente, pero antes teníamos esos supermercados que eran de papel y pagaban solamente menos que un kiosco de diario. Hoy día eso no se puede hacer, ¿no? No, pero Porque si- eso ya fue cambiado. No, pero si hay una empresa, hay un banco Falabella, hay una, Es probable, pero hay un falabella.com que es una empresa aparte, hay una inmobiliaria Falabella, hay un transporte Falabella, hay aquí cada uno, por eso hace, si yo que me muevo en el mundo de asesoría sindical, los sindicatos son por unidades, porque no se puede hacer otra. Y cuando se trató de armar una federación, Falabella intervino. Ya, pero eso es un tema sindical. No, pero tú no puedes porque las empresas son distintas. Son distintas. Tienen que ser Entonces, suficientemente distintas como no tener socios relacionados, no tener empresas matrices. Tiene que haber una estructura muy distinta No, para claro. que no tengan relación tributaria. Oye, si no está- y usted lo y está por- comparando con el problema laboral. Se nos está yendo el tiempo. por eso hay expertos tributarios y abogados tributarios. Se nos está yendo el tiempo. Lo que te digo es que Felipe- sin reforma Felipe tributaria. Donoso, y no puedo dejar pasar, la gente nos está preguntando la opinión de ambos respecto a la cárcel de Talca, el actual recinto penitenciario que se mantiene todavía ahí. Veremos si es que es erradicado o no cuando se inaugure la laguna en la aldea campesina debido a la coyuntura que existe de estrés de la población penitenciaria. Felipe Donoso. Mira, yo creo que la forma que ocupó el subsecretario fue absolutamente irresponsable. Es efectivo que existe una necesidad de cupos carcelarios en Chile, eso es una realidad. ¿Por qué existe el problema de cupos carcelarios? Porque hay autoridades, varias, no solo esta, que no han tomado la decisión de construir cárceles, ¿no? ¿Por qué? Porque es una decisión compleja. Nadie quiere una cárcel cerca de su casa. Pero, No es mi jardín. sí, NIMBY, claro, nunca mi patio trasero. Y eso va pasando con varios, pero las cárceles son el ejemplo vivo. Luego de mucho tiempo se logra ubicar y construir una cárcel en Talca, la cual tiene características muy superiores a la cárcel actual que se encuentra en el centro de Talca, que tiene una capacidad mucho mayor y estando próxima a terminarse, habiéndose comprometido la entrega a la Municipalidad de Talca, la Municipalidad de Talca habiendo hecho un estudio para qué hacer dentro de ese espacio que iba a quedar desocupado. Concurso internacional. Un concurso internacional, con los compromisos del Estado. Un subsecretario en una entrevista de radio dice, ¿sabe qué? No podemos cerrar la cárcel de Talca. Y luego, un poquito más tímido, van refrendándolo algunas autoridades. Creo que esa no es la forma en que debe entenderse el Estado, no es la forma en que debe entenderse el Estado con los ciudadanos, y si bien se puede entender que uno puede desplazar la fecha de término de la cárcel de Talca, lo que tiene que hacer el ministro de Justicia es decir, ¿sabe qué? Esto tiene un término. Necesitamos la cárcel X, Z y J, por lo tanto el año 2028 vamos a entregar este terreno a la municipalidad. Pero no nos puede decir, ¿sabe qué? No tengo proyectos para adelante, no voy a construir y por lo tanto necesito ese espacio. Porque al decirle eso a Talca, lo que le está diciendo, ¿sabe qué? Esa cárcel no solo se queda ahí, se queda en el estándar que está. Porque lo que nos está diciendo, yo no puedo perder un cupo un día. Por lo tanto, yo no puedo reconstruir, no puedo hacer otro edificio, no puedo mejorar el estándar. Tenemos un punto negro en el centro de la ciudad que no resiste más en esas condiciones y que tiene que salir de ahí. Y ese es el compromiso que tenía el Estado con la ciudad de Talca y con el mismo municipio que ya estaba haciendo inversiones para su retiro. En lo personal, hicimos nosotros una entrevista y no fue tan taxativo en el tema de que no se iba a sacar la cárcel de ahí. Simplemente dijo que se está reevaluando el proceso del traslado y eso dice relación con la coyuntura, lo que se entendió y parece de toda lógica, prolongar un poco la erradicación y no, queda la interpretación
de que podría quedar ahí para siempre, pero sin embargo la reevaluación obedecía particularmente al proceso coyuntural y a la escala de moderación para la acomodación de la población penal. Déjame hacer una cosa inicial que yo creo que es importante, sobre todo para los televidentes. En general, la derecha en el mundo trabaja en dos argumentos, en todas partes: economía y seguridad. Y eso ha hecho en nuestro país que nosotros seamos el país que proporcionalmente tenemos más presos en el mundo. Una cosa bien brutal. Porque se resuelve todo con leyes punitivas que tienen cárcel. Entonces, si yo robo un CD, tengo cárcel. Hay una desproporcionalidad. No, la prisión preventiva para los migrantes que están indocumentados. Exacto. Ha hecho... va aumentando. Entonces, yo digo, hay un tema que revisar ahí. Las cárceles no son procesos de construcción rápida. Y lo sabemos perfectamente lo que demoró lo que demoró la cárcel de menores en Camino San Clemente. El Manzano. Son cuestiones de procesos largos. Ahora, paralelamente a eso, hay una demanda en la cual la derecha ha sido bastante insistente sobre la seguridad del país. Y no por nada, porque hay datos para ponerse insistentes, y tampoco estoy diciendo que sea una cosa loca. ¿Eh? Hay una sensación en la población de inseguridad, de miedo, porque, o sea, aquí cerca de mi casa murió un chico, una cosa... No, descuartizamiento y todo lo demás. Hay una situación colectiva. Mira. Por tanto, yo digo, tenemos un problema del país, pero también repercute en nuestra ciudad. Yo creo que la cárcel debe tomarse un tiempo todavía, hay que ratificar el compromiso que Talca saque las cárceles del medio. Eso es porque Talca requiere un desarrollo urbano distinto, que no sea lo que tiene. Yo comparto con Felipe que hay que buscar el mecanismo de mejorar condiciones, porque las condiciones de esa cárcel son bastante inhumanas, para hacerlo bien franco, lo que hemos estado adentro visitando, una cosa bien brutal. Y compatibilizar eso con la necesidad de mantener algún nivel de cobertura de presos, que puede no ser está sobredotada la población de presos, hay una cosa bien pesada en ese lugar. Y por tanto hay que hacer la vega que significa la vega fina, de trabajar, de ordenar eso y comprometerse con la ciudad, que en un tiempo prudente podremos avanzar a tener otra alternativa. Es que la forma también, yo comparto con el diputado Donoso, la forma en que se establece y entra de golpe, porque también era de toda lógica que el proceso de erradicación de esa cárcel no iba a ser automático. O sea, no es que se inauguraba la cárcel de La Laguna y se iba todo para allá. Pero se pensó eso. Claro, porque el concurso no es abstracto. El proceso en sí ya es largo, de vaciar esa cárcel y realizar el proyecto Ciudad. Ahora va a ser más largo, seguramente, o tal vez no, o tal vez se haya puesto... Yo creo que lo que debiera haber hecho el subsecretario, si quería hacer aquello en Talca, es reunirse con el alcalde de Talca, que sabe que tenemos problemas. Houston, claro, is the problem. Y, oiga, ¿sabe qué? Este es nuestro pacto, esta es nuestra forma. Ayúdenos, conversémoslo. Pero no puede ser que lo tire y se vaya, no de mayores explicaciones en la ciudad, no de mayores explicaciones en la ciudad. Pero me voy a perdonar, pero esto es una locura. Porque mira, el terreno es fiscal, ¿no es cierto? Sí, pero hay un compromiso del terreno. ¿De quién? No, ¿cuánto se adquirió ese compromiso? ¿Qué pasa si...? Del gobierno de Bachelet y del gobierno de Piñera. No fue solamente... Yo 2 veces estuve en esa discusión, nunca. Porque nosotros presentábamos la tesis de que había que construir un centro... había que construir viviendas porque teníamos escasez de vivienda. Esa era la discusión. Uno puede discutir el no, pero si yo soy alcalde de tal que llamo un concurso internacional o una cosa que yo decido que tiene que ser así, por favor, y después tú decís, pero me tienen que venir a explicar a mí que no lo van a hacer. Lo que yo quiero que se haga. Es otro monto. Es otro monto. ¿Qué se hace ahí?
Sí, pues. Bueno, eso o sea, está más o menos zanjado hoy día, pero ese no es el punto. El punto es cómo dilato yo la decisión de no sacar una de las cárceles con construcciones más rascas. Estamos hablando de una cárcel que se acabó hace rato. Que se acabó hace rato. Esa cárcel para el terremoto colapsó y se mantuvo por la necesidad carcelaria, pero colapsó. Se nos cayó un cuarto de la pared de contención y los presos... Pero por lo menos aquí se cayó. En Cauquenes eso estaba caído antes del terremoto. Bueno, por muy rasca tiene los más bajos índices de fuga. Sí, pues. Por el nivel de presos adentro, pero las condiciones que viven adentro, el hacinamiento que tenemos adentro, las condiciones que le damos al barrio. Mire, yo gran parte de mi vida vivía al lado de la cárcel de Talca. Yo vivía en la 2 Poniente, Cuadrilla. Entonces, no me van a decir a mí que la cárcel no genera trauma. Todos los días de visita, las personas que van a visitar comienzan las visitas a las 6 de la mañana y no tengo dónde recibirlas. Porque no es que Gendarmería diga yo puedo atenderla adentro, no tienen cómo. Y tienen que tenerlo afuera con lluvia, con frío, con todas las condiciones, porque el lugar no da para más. Don Ricardo, tenemos tiempo para meternos en los concentrados, ¿no? ¿Alcanzamos a dar una pincelada en la recuperación de las escuelas concentradas? ¿Qué te parece el proyecto entregado por el Ministerio de Obras Públicas junto a Educación? O sea, yo siempre sostuve la necesidad de recuperar las concentradas. Siempre. Incluso más de alguna vez cuando Juan Castro era alcalde, mi identidad fue decirle, mira, es que si a alguien se le ocurre demoler el Instituto Nacional, lo van a colgar en el país, bueno, porque hay colegios que son simbólicos de los lugares, son parte del patrimonio cultural de la ciudad. Y yo creo que con recuperar, lo importante es que hay que recuperarlo, porque eso es un punto bien negro que hay. ¿Van a hacer escuelas? Sí. Hay que resolver el tema. Hay un tema del tránsito que está zanjado. O sea, claro. Hay un estudio que del MIT que dice el Ministerio que se puede hacer ahí habrán las horas de impacto vial, qué sé yo. O sea, entiendo yo que es muy caro reponerla ahí, pero si está, vamos. O sea, lo que no puede pasar, y que hasta hace muy poco pasaba, uno se paraba en la esquina. ¿Debo parar con ese proyecto? O sea, con lo que sea. Ya. Si no puede ser que uno se pare en la esquina de la 4 Oriente con 1 Sur y viva el terremoto. Porque eso pasa si yo miro hacia el norte en la esquina del Oriente y el mercado. Por eso tenemos 2 grandes edificios en el centro mismo de la ciudad. Tenemos varios. En la misma, pero es una esquina que es brutal, porque veo el terremoto ahí mismo. Sí. Hasta hace poco, si no es por el Banco Santander, tenía toda la esquina ahí derrumbada. Nosotros tenemos un mueble fiscal en la 10 Oriente 2 Sur, que fue el antiguo hospital. Yo nunca me atendí ahí, yo nací en el 10 Oriente 2 Sur. 2 Sur, esa casa que está... Hay un jardín infantil ahí también, ¿no? No, hay una casa que está rayada, que tiene unos monos, una cosa bien... Son 740 metros cuadrados construidos. ¿De Oriente? Es de propiedad, es de patrimonio de la Dirección de Salud. ¿Y el 18 de septiembre? El 18 de septiembre. 6 Oriente. 6 Oriente. 2 Sur también. Por eso tenemos bienes fiscales que hay que recuperar, porque entre medio de eso el fisco arrienda locales y oficinas. Pero hay que hacerlo bien, pues mira lo que pasó con la intendencia. Hay que preguntar para allá, para el frente. No, hay un proceso lento, un proceso muy complejo en que muchas obras requirieron más recursos. Aquí se demoró, se otorgaron los recursos y luego la empresa termina quebrando. Ahí habrá que ver quién cometió el error, si fue la demora o fue la empresa. Tiendo a pensar que es la segunda. En el caso específico, si esto ahí mismo digo, porque al unísono quebraron todas las empresas que mantenían camino, porque nunca llegó el reajuste que era necesario y quedamos sin mantención de camino. Hurtado y Cuña, ¿a quién lo vaya a pensar? También quebró, pues. O sea, ¿y quién lo vaya a Entonces pensar? parece que tiene que hoy día, ver con la pandemia, nuevamente con la
construcción del hospital de Linares, ¿ah? Que ya se aumentó el presupuesto, volvió a trabajar la empresa y hoy día lamentablemente nuevamente está en veremos. Aquí tenemos un problema del momento de la construcción que es brutal, pero lo que no puede pasar lo que pasa es que tenemos un problema es que se termine. Tenemos que retirar. Tenemos un problema de inestabilidad de los Coloque la canción del Javi, lo más construcción. importante es la vida. El material de la construcción crece en un porcentaje más alto que la media. Oye, se suspenden las clases en 6 establecimientos educacionales de San Clemente: Escuela La Placeta, Escuela Nacional Unida, Escuela Carretones, Escuela Corel, Escuela Vilches Alto y Vilches Bajo, el día de mañana, 23 de junio, debido al sistema frontal. Se están evaluando otras comunas que solicitaron, como Bichuquén, como Chanco, también Peyúgue. Hay un sistema frontal que vuelve a ingresar durante esta jornada. Quiero agradecerle a don Felipe Donoso, él está junto a nosotros, la cámara de don Vito García Viedma, la cámara 1, por favor, para que exprese lo que tiene conveniente. Bueno, estamos en momentos complejos por varios motivos, pero hoy día que estamos en esta región viviendo un temporal muy importante, el llamado a cuidarnos. Hay cosas que dependen de nosotros y que son de consecuencias muy altas. Cuidemos el sistema de calefacción, muchas veces son producto de graves incendios que ahí lamentablemente las autoridades no pueden entrar. Eso es lo que podemos hacer nosotros. Luego, si lamentablemente nos enfrentamos a una emergencia, es importante tener los teléfonos celulares, que hoy día son linternas, cargados, tener la posibilidad de acceder rápidamente a los números de emergencia, por eso buscarlos antes y tener mucho cuidado, sobre todo en las zonas cordilleranas, tanto de la cordillera de la costa como de la cordillera de los Andes, la circulación en carreteras o caminos, sobre todo en la noche, que hay peor visibilidad, porque hay rodados de gran importancia y que pueden tener consecuencias fatales. Por eso es más social el llamado hoy día más que político. En las zonas que fueron víctimas de incendios forestales. O sea, tenemos un grave problema en la cordillera de la costa, en las zonas con incendios forestales, casi todas las comunas de la costa. 2017. Del 2017, y tenemos un grave problema hoy día por cómo es este sistema frontal en la cordillera, ya que la lluvia está muy alta, por lo tanto es muy posible que genere rodado, y es lo que ha ido pasando en toda la precordillera maulina. Tenemos ya al menos 3 o 4 rodados de relativa importancia. Muchas gracias, don Felipe Donoso, gentil por estar junto a nosotros. Patricio Aguilera, lo mismo para usted, la cámara de don Sami Alfons. Yo concuerdo que hay que hacer un esfuerzo por cuidarse, resguardar a los vecinos, tratar de coordinarse con los vecinos para que esta cosa sea colectivamente enfrentada. Tratar de tirar la menos basura posible, porque eso genera problemas serios Dígame, me levanté a las 4 de la mañana a Sí. sacar un colchón Sí. de un canal dental, que las consecuencias fueron desastrosas. No, es un tema bien complejo, pero yo quiero adicionalmente Con agua no, sur está mal plantear un tema que yo creo que no se ha planteado con suficiente fuerza. Tenemos un problema todavía con el virus sincicial. Sí, claro. Y no tenemos camas disponibles y no se ha hecho esfuerzo por aumentar la cantidad de camas. Eso es clave. Han tenido que desplazarse chicos desde Curicó y desde Linares a Santiago. Ya Concepción. Y a Concepción. Necesitamos que cuiden a los niños, tratar de no ponerlos en áreas que sean de riesgo con otros chicos, y la autoridad tiene que hacer un esfuerzo por garantizar más camas, porque son claves. Yo sé que no es fácil convertir camas a camas pediátricas, porque requiere además de equipamiento, requiere personal especializado, no es el mismo personal, pero tenemos que hacer un esfuerzo porque son la vida de los chicos. Don Patricio Vélez, muchas gracias por estar con nosotros. Don Vito García, don Samir Alfranz, don Ricardo Jara, nuestro director, a Café Blanche de Miguel Letrier, también gentiles por haber estado el día de hoy junto a nosotros acá en Éticos y Morales por las pantallas de Canal 30 Multicom, y también nuestras plataformas, redes sociales como www.canal30multicom.cl y nuestro fanpage Facebook Canal 30 Multicom. También en Facebook. Nos reencontramos el próximo día jueves. Esto fue Éticos y Morales. Aplausos.